Muy buenas traders y psicotraders, bienvenidos al canal. Muchos de ustedes me estuvieron comentando que querían tener una sección en este canal sobre libros para traders. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es compartir la lectura de uno de los libros más pedidos en Instagram, que es El Trader Disciplinado. Ahora bien, me gustaría poder sumar otra sección en donde hagamos análisis del libro. Esto no sería solamente un resumen del libro, sino que vamos a llevar toda esa teoría a la práctica para que vos lo puedas implementar todo eso que vamos conociendo en tu operativa en el día a día. Si querés que abramos esa sección de análisis de los libros, solamente tenés que comentar en este video y dejármelo saber. Ahora sí, vamos a empezar con el audio de este capítulo de El Trader Disciplinado, libro que pidieron muchísimo, pero muchísimo en Instagram, así que vamos a arrancar. Parte 1. Introducción. ¿Por qué escribí este libro? Desde que empecé a trabajar en este libro, en el verano de 1982, casi todas las dimensiones del comercio de futuros han explotado en crecimiento. Hay bolsas nuevas, contratos nuevos, más servicio de asesoramiento y noticias, una variedad cada vez mayor de libros y publicaciones y sistemas de comercio técnico cada vez más sofisticados, la mayoría de ellos con aplicaciones informáticas para facilitar el seguimiento de los mercados. Sin embargo, incluso con este tremendo crecimiento en los servicios relacionados con el comercio, sigue existiendo un hecho ineludible. Todavía hay un grupo muy pequeño de operadores sofisticados que se llevan el mayor porcentaje de ganancias de los mercados, lo que hace que más del 90% de todos los demás operadores sean perdedores netos año tras año. En el comercio de futuros, por cada dólar de ganancia obtenido por un operador, tiene que haber un dólar equivalente perdido por otro operador. Si algunos operadores están ganando dinero constantemente a gran escala, entonces sus ganancias tienen que salir directamente de los bolsillos de los miles de operadores que contribuyen muy fielmente a sus ganancias diarias. Algunos de estos operadores muy exitosos son figuras públicas, pero la mayoría solo son conocidos en las áreas de Chicago o Nueva York. No hace falta decir que todo el mundo quiere saber qué hacen y cómo lo hacen. Debe haber una diferencia entre estos dos grupos de operadores, la pequeña minoría de ganadores y la gran mayoría de perdedores que quieren saber lo que saben los ganadores. La diferencia es que los operadores que pueden ganar dinero constantemente, semanal, mensual y anualmente, abordan el comercio desde la perspectiva de una disciplina mental. Cuando se les pregunta por sus secretos del éxito, afirman categóricamente que no lograron ninguna medida de consistencia en la acumulación de riqueza a partir del comercio hasta que aprendieron autodisciplina, control emocional y la capacidad de cambiar de opinión para fluir con los mercados. Primero, quiero señalar que la autodisciplina, el control emocional y aprender a cambiar de opinión después de hacer un compromiso son todos problemas psicológicos que no tienen nada que ver con los servicios de noticias, los servicios de asesoramiento, las nuevas bolsas o sistemas de negociación técnicos o fundamentales, computarizados o no. Segundo, a partir de mis experiencias, observaciones e investigaciones comerciales, he descubierto que todos los operadores, tanto los ganadores como los perdedores, parecen compartir algunas experiencias muy comunes. Ya sea al principio o en algún momento temprano de su carrera comercial, todos los operadores experimentan confusión, frustración, ansiedad y el dolor del fracaso. Los pocos operadores que superan esta fase para acumular riqueza son aquellos que eventualmente confrontan y resuelven algunos problemas psicológicos muy difíciles sobre lo que significa ser un operador. Y este proceso de realización y cambio normalmente lleva varios años, incluso para los mejores de ellos. Si la autodisciplina y el control emocional son claves del éxito, tampoco son necesariamente rasgos con los que nacemos. Por el contrario, son características que adquirimos aprendiendo ciertas habilidades mentales. La adquisición de estas habilidades mentales es a menudo el resultado de un proceso de aprendizaje de prueba y error que puede ser muy costoso financieramente y generalmente lleno de dolor y sufrimiento emocional. El mayor problema con un enfoque de prueba y error en el comercio es que la mayoría de personas pierden todo su dinero antes de completar el proceso.
Y otros operadores que tienen suficiente dinero para seguir operando nunca se recuperan por completo de los efectos del trauma psicológico que se han infligido a sí mismos para aprender a operar con éxito de manera consistente. Esto deja solo un número relativamente pequeño de personas que lo logran. Todos los grandes operadores, tanto pasados como presentes, han encontrado muy difícil explicar qué es lo que hacen, cómo lo hacen y, lo que es más importante, la progresión de los pasos que dieron para llegar a donde llegaron. Muchos compartirían con gusto con otros lo que saben sobre el mercado y su comportamiento, pero no necesariamente sobre su comportamiento como individuos. Sin embargo, a menudo advertirían a aquellos que buscaban su sabiduría que comprendieran que todo el conocimiento del mercado en el mundo no les servirá de nada hasta que comprendan lo que se puede llamar autodisciplina y control emocional, sin necesariamente poder explicar lo que eran. Por ejemplo, corta tus pérdidas rápidamente es un consejo que a menudo se da como un axioma de la sabiduría comercial. Pero ¿cómo le explicas a alguien los pasos necesarios para aprender a hacer eso? Especialmente cuando está interactuando con un entorno que está en perpetuo movimiento y siempre ofrecerá la posibilidad de que el mercado pueda regresar si está en una operación perdedora. Si tenés en cuenta que su dinero y su autoestima están en juego y que el regreso del mercado es siempre una posibilidad viable, independientemente de lo remota que sea, entonces puedes ver lo difícil que es explicar por qué necesita cortar sus pérdidas. Es aún más difícil de explicar cómo puede hacerlo de una manera que se adapte a su composición psicológica única. La forma más fácil de explicar cómo aplicar este tipo de sabiduría sin explicarlo en lo absoluto es decir, bueno, si querés ser un operador exitoso necesitas aprender sobre disciplina y control emocional. No creo que este tipo de consejo vago fuera intencional, principalmente por dos razones. Primero, la autodisciplina y el control emocional son conceptos abstractos que no se explican ni se entienden fácilmente. Todos escuchamos o leemos mucho las palabras, pero pedile a cualquiera que conozcas que defina cualquiera de estos dos conceptos y probablemente obtendrás una mirada en blanco. En segundo lugar, los operadores exitosos de hoy comenzaron su viaje sin mapas, señales o pautas o el beneficio de saber exactamente dónde tenían que terminar desde una perspectiva psicológica para poder acumular su fortuna. Tuvieron que explorar el mundo del comercio a través de un medio de autorreflexión y reajuste que era muy exigente y requería de mucho tiempo. Se podría decir que más o menos tropezaron aprendiendo en cada error. Muchos pequeños y otros fueron devastadores, tanto financiera como emocionalmente. En algún momento probablemente se dieron cuenta que algo sobre sí mismos había cambiado porque el tipo normal de actividad del mercado que una vez tuvo impacto emocional muy negativo en ellos, como por ejemplo la ira, el estrés, la ansiedad y el miedo, simplemente ya no tenían el mismo efecto. Deben haber ganado cierta confianza en sí mismos para poder responder apropiadamente a todas aquellas probabilidades y condiciones del mercado, porque existe una correlación directa entre el nivel de confianza de una persona y las emociones negativas mencionadas. La confianza y el miedo son estados mentales que son similares en naturaleza, pero separados por un grado. A medida que aumenta el nivel de confianza de una persona, su grado de confusión, ansiedad y miedo se disipa proporcionalmente. Esta confianza se desarrollaría naturalmente a medida que las personas aprendieran a confiar en sí mismas para hacer lo que fuera necesario sin dudarlo. Como resultado de este tipo de autoconfianza, ya no necesitarían temer el comportamiento aparente, impredecible y errático de los mercados. Sin embargo, el punto principal es que el proceso de cambio que tuvo lugar fue en el entorno mental y la composición psicológica de cada operador individual. Los mercados no cambiaron, las herramientas que se utilizaron no cambiaron, pero el operador sí. Trader, vamos a hacer una pausa en la que te quiero recordar que si te está gustando lo que estás viendo o escuchando en este video, puedes seguirme y dejar un me gusta que a mí me ayuda un montón.
También te recuerdo que si quieres aplicar psicología a tu trading para ser rentable, puedes ingresar en el programa de psicotrading donde vas a tener 18 clases, más de 22 horas de formación para pasar de trader a psicotrader. Si quieres más información, mandame un mensaje por Instagram y te cuento más. Ahora sí, sigamos con el video. Ahora, cuando los operadores pasan por una transición en su desarrollo personal y aprenden una nueva habilidad sobre la base de la prueba y el error, es poco probable que mantengan un registro detallado de los pasos de ese proceso de aprendizaje, especialmente si ese proceso se caracterizó por el dolor, la ansiedad o la frustración. Obviamente, si alguien no sabe exactamente cómo adquirió las habilidades que ahora tiene, entonces naturalmente sería extremadamente difícil para ellos explicarle a otra persona cómo las obtuvo. Además, cuando se trata de operar, una vez que alguien está ganando el tipo de dinero con el que había soñado, no hay mucho incentivo para dedicar el tiempo y la energía necesarios para desglosar estas habilidades abstractas en un proceso de aprendizaje eficaz del que otros puedan obtener algún beneficio. Desarrollar programas educativos para explicar cómo convertirse en un operador exitoso requiere de un conjunto de habilidades completamente diferentes de las habilidades necesarias para ser un operador. Como se explicará en un momento, el proceso de aprendizaje y el tipo de transformación personal que fue necesario para permitirme escribir este libro fue claramente diferente del tipo de proceso de aprendizaje que experimenté como operador, para darme cuenta de por qué era necesario escribir un libro como este. Un proceso de aprendizaje fue elegido y el otro fue forzado. Lo que quiero decir con forzado es que tuve que perder mi casa, mi coche y prácticamente todo lo demás que poseía para aprender alguna de las formas en las que necesitaba cambiar mi perspectiva para poder operar eficazmente en el entorno comercial. Perder todas mis posesiones fue una experiencia que cambió mi vida por completo, una experiencia que me enseñó mucho sobre la naturaleza del miedo y los efectos debilitantes que tiene en la capacidad de una persona para poder operar eficazmente. El tipo de conocimiento que obtuve como resultado de esta experiencia es el tipo de proceso de aprendizaje que llamo conciencia forzada. Aquí es donde la naturaleza y las características del entorno en el que operaba eran muy diferentes de lo que creía que eran. Primero por la ignorancia, y porque puse defensas mentales para bloquear mi percepción de cierta información. Finalmente, los mercados me obligaron a reconocer muchas cosas sobre mí que de otro modo no consideraría. Cuando todos los símbolos externos que representaban una parte importante de mi identidad desaparecieron, no tuve otra opción y me vi obligado a percibirme a mí mismo de maneras nuevas y diferentes. Estos eventos ocurrieron en marzo de 1982. En ese momento era ejecutivo de cuentas de Merrill Lynch Commodities en su oficina de la Junta de Comercio de Chicago. Menos de un año antes, en junio de 1981, me mudé a los suburbios de Detroit, donde disfrutaba, al menos financieramente, de una carrera muy exitosa en seguros comerciales de propiedad y accidentes. Dejé Michigan y el éxito para mudarme a Chicago y ser comerciante. Fui a trabajar para Merrill Lynch porque no tenía suficiente dinero para comprar un asiento en la Junta de Comercio o en la Bolsa Mercantil de Chicago, y no sabía que se podían arrendar asientos en ese momento. Tenía un apartamento caro en la Costa Dorada de Chicago y un Porsche. Mantenía una casa en un suburbio rico de Detroit donde vivía con mi novia y sus 2 hijas, y viajaba en coche o en avión de ida y de vuelta entre las dos ciudades, casi todos los fines de semana para visitarlas. Estaba bajo una gran presión financiera extrema para tener éxito porque mis gastos de ese estilo de vida eran muy superiores a lo que podía permitirme. A menos que me hiciera grande como comerciante, sería muy difícil conciliar alguna de las decisiones que tomé para ponerme en ese tipo de situación. Para cuando me mudé a Chicago ya había estado operando durante más de 2 años. 2 veces antes de mudarme perdí todo mi capital comercial. Por supuesto, rápidamente ahorraba y comenzaba de nuevo. Mis breves periodos de éxito y algunas operaciones ganadoras fueron suficientes para justificar que siguiera intentándolo. Una vez estuve muy cerca de ganar más de $250,000 en una operación, pero me retiré justo antes del gran movimiento.
Esto me devastó, pero también me volví completamente adicto al comercio e incluso más decidido a tener éxito. A partir de esa experiencia decidí comprar todos los libros que pudiera conseguir y asistir a todos los seminarios que pudiera permitirme. Algo que se decía en prácticamente todos los libros que leí era que es muy difícil aprender a operar o mantener cualquier éxito si uno está bajo una gran presión financiera, lo que significa que no espere a convertirse en un comerciante exitoso si tiene un capital comercial limitado o si está operando con dinero que no puede permitirse perder. Obviamente estaba violando ambas reglas porque tenía muy poco capital comercial en relación con mi estilo de vida, que absolutamente no podía permitirme perder. También tenía muchas otras pruebas de que las probabilidades no estaban exactamente a mi favor. Vine a Chicago porque creía que si podía acercarme a la acción y conocer a personas que supieran cómo operar, podría aprender de ellos. Me esperaba un despertar muy brusco. Estaba en Merrill Lynch Commodities, su segunda oficina de productos básicos más grande, con 38 ejecutivos de cuentas. Al principio me sorprendió descubrir que solo uno de los ejecutivos de cuentas tenía experiencia operando con su propio dinero. Luego me sorprendió aún más saber que ninguno de estos ejecutivos de cuentas tenía clientes que estuvieran ganando dinero. De hecho, el cliente típico perdía su participación original en un promedio de 4 meses. Mi siguiente gran decepción llegó cuando comencé a conocer y hacerme amigo de tantos operadores de piso como fuera posible, creyendo que si los tipos de oficina no saben cómo ganar dinero, los operadores de piso ciertamente deben saberlo. Nuevamente encontré las mismas condiciones que existían en las oficinas. Aparte de un puñado de operadores de piso que tenían una reputación y una mística que todos parecían admirar, no pude encontrar a una persona que estuviera ganando dinero constantemente, que no estuviera confundida o que supiera lo que quería hacer y luego que lo hiciera, sin tener que preguntarle primero a todos los que lo rodeaban para confirmar que estaba haciendo lo correcto. No estoy insinuando que no conocía operadores que en algún momento del día no hubieran ganado dinero. Simplemente no podían conservarlo. Conocía a muchos operadores que podían ganar 2.000 o 3.000 en las primeras horas de negociación, pero siempre lo perdían de nuevo poco tiempo después. Todo el mundo parecía estar sufriendo los mismos tipos de problemas y errores que nadie realmente reconocía como problemas. Obviamente, la naturaleza de los mercados hacía que fuera fácil no tener que enfrentarse a nada que de otro modo podría percibirse como un problema, porque la siguiente operación siempre tenía la posibilidad de hacer que todo lo demás en la vida de uno pareciera irrelevante. ¿Por qué lidiar con algo si la siguiente operación puede hacerte rico? Todos los operadores que conocía, incluido yo mismo, se vieron afectados por este tipo de mentalidad de gran operación. De hecho, mi mentalidad de gran operación era tan generalizada que me negaba a tomar ganancias de 500 o $750 en muchas operaciones, incluso cuando sabía que eso era todo lo que se podía ganar. Esto puede sonar absurdo, pero no tomaría ganancias de cantidades tan pequeñas porque en ese momento sentía como si el mercado me estuviera insultando al ofrecer sumas tan insignificantes en comparación con lo que necesitaba o esperaba. A medida que mis problemas financieros crecían, también lo hacía mi desesperación, y ciertamente no me consolaba nada de lo que veía a mi alrededor. Pero aún me aferraba a la creencia de que podía salir de estas dificultades. Eso fue hasta marzo de 1982. Para entonces todo había terminado. Apenas 8 meses después de mudarme a Chicago para perseguir mis sueños de independencia financiera, no me quedaba nada excepto mi trabajo, apartamento, ropa, un televisor y una cama. Prácticamente de la noche a la mañana casi todos los símbolos que validaban mi identidad desaparecieron. Lo que quiero decir es que una gran parte de mi autoconcepto estaba compuesta por mis posesiones como mi casa, mi coche y especialmente mi crédito. Mantener un crédito impecable era algo de lo que siempre me había sentido orgulloso. Ahora me encontré sin ninguna de esas cosas. Como ya he señalado, no es que no hubiera habido muchas pruebas que sugirieran la posibilidad de que esto sucediera, porque las había habido.
pero había una parte de mí que no permitía una confrontación directa con esas pruebas o sus implicaciones. Era demasiado fácil poner excusas a todas las cosas que ocurrían a mi alrededor y que no encajaban. Negarse a confrontar o considerar las implicaciones de toda la información contradictoria creó una gran cantidad de estrés. Y para agravar la situación, tenía ese intenso miedo de perderlo todo. Pero de nuevo, hice todo lo posible para ocultar este miedo y ponerlo en algún lugar de mi mente donde no pudiera sentirlo. Sin embargo, debe haber habido una parte de mí que se sintió inminentemente caída. Porque si no, habría estado tan consumido por el miedo. Pero, ¿cómo podía afrontar todo esto cuando no tenía forma de reconciliar el desequilibrio que crearía la pérdida de todas esas cosas? Lo que quiero decir es el desequilibrio entre lo que creía de mí mismo y las cosas que validaban estas creencias. ¿Quién sería yo después de que todas esas cosas desaparecieran? Bueno, no tardé mucho en averiguarlo. A medida que mi situación financiera se deterioraba a niveles críticos, mis defensas mentales también empezaron a desmoronarse. Finalmente, acepté la inevitabilidad de hacer lo que creía que era el acto definitivo de fracaso y me declaré en bancarrota. Hubo muchas cosas que cambiaron dentro de mí como resultado de esta experiencia. Como cualquier otra persona obligada a lidiar con grandes cambios en su vida, aprendí mucho sobre mí mismo. Lo primero que ocurrió, lo cual fue bastante sorprendente, fue que el estrés se disipó. En realidad, me invadió una gran sensación de alivio al no tener nada que anticipar, temer o tratar de defenderme desesperadamente. Estaba viviendo mi peor miedo y descubrí que realmente no había nada en la situación con lo que no pudiera lidiar. No era ni de lejos tan malo en realidad como me lo había imaginado que sería. Seguía vivo y sano, era capaz de pensar y funcionar, y empecé a apreciar mi capacidad de pensar como mi mayor activo. Esta sensación de aprecio empezó a crecer hasta un nivel más profundo de comprensión sobre la naturaleza básica de mi identidad. En su mayor parte, crecí creyendo que lo que yo era consistía en las cosas que poseía. Cuantas más posesiones poseía, más persona me hacía. Lo que empecé a darme cuenta es que era más que las cosas que había acumulado. Cuando la fachada fue despojada, me permitió sentir esta dimensión más profunda de la que, hasta ese momento, no tenía ni la más mínima idea. Estas nuevas tomas de conciencia, a su vez, me ayudaron a entender cómo estar equivocado y perder algo no me disminuía en absoluto como persona. Estaba empezando a aprender que había una cierta libertad en concederme permiso para estar equivocado y tal vez no existía tal cosa como un fracaso, a menos que no se aprendiera algo positivo y útil de la experiencia. Sin embargo, no relaté estas experiencias personales porque pensara que eran particularmente inusuales, excepto por una. Todo el mundo sabe que hay muchos operadores que pierden todo lo que poseen, e incluso, aunque algunos de ellos lleguen a tener el mismo tipo de conciencia sobre sí mismos, no necesariamente serían capaces de hacerlo como operadores, teniendo en cuenta los requisitos financieros. Yo tampoco estaba en una posición financiera para seguir operando, excepto que todavía tenía mi trabajo en Merrill Lynch. De hecho, para mí, todo seguía como siempre, como si no hubiera pasado nada en absoluto. Ciertamente no iba a anunciar a mis clientes ni a nadie en la oficina que acababa de declararme en bancarrota. Mi trabajo como ejecutivo de cuentas era una de las pocas cosas que me quedaban, y por lo que a mí respecta, dependía de que yo fuera un buen operador. Esta es la diferencia clave para mí que finalmente condujo a la creación de este libro. Tuve la suerte de poder seguir operando, aunque no con mi propio dinero, mientras se producían estos importantes cambios psicológicos, lo que me situó en una posición única para examinar y estudiar las diversas formas en que el estado de mi entorno psicológico interno afectaba lo que experimentaba en el entorno físico externo. Esta relación entre lo interno y lo externo no siempre es tan evidente,
pero en esta situación era ineludible. Aprendí que los mercados ofrecen al operador la oportunidad de beneficiarse del movimiento de los precios y estas oportunidades están básicamente en el movimiento perpetuo. Es un entorno en el que el individuo tiene la libertad de crear sus propios resultados sin verse obstaculizado por muchas de las limitaciones que existen en la vida social cotidiana. Estas oportunidades interminables hacen del mercado un espejo perfecto de la actitud del operador. Lo que el operador ve en ese movimiento y lo que puede hacer al respecto, los mercados no tienen control sobre ello. Todas las elecciones y todo el poder para convertir estas elecciones en experiencia residen en la mente de cada operador. Por ejemplo, si percibía el mercado como una amenaza, temiendo lo que pudiera quitarme, no era porque las condiciones externas me estuvieran amenazando de alguna manera. Se hizo muy evidente para mí que mi miedo era el resultado de mi incapacidad para anticipar los acontecimientos o actuar de una manera que sirviera más apropiadamente a mis mejores intereses. Era solo la falta de confianza que tenía en mí mismo para hacer lo que había que hacer de lo que realmente tenía miedo. Además, descubrí que mi marco mental estaba estructurado para evitar las pérdidas a toda costa y en mis desesperados intentos de hacerlo, en realidad las creaba. Podés pensarlo de esta manera. Ninguno de nosotros tiene la capacidad mental para ser consciente de todo lo que ocurre en el entorno a la vez. La información del entorno en la que centramos nuestra atención, de entre todo lo que existe, será la información que tenga más importancia para nosotros. A medida que asignamos más y más de nuestra atención a ciertos tipos de información, debido a su importancia, estamos al mismo tiempo excluyendo sistemáticamente otros tipos de información de nuestra conciencia. Creé mis pérdidas en lugar de evitarlas simplemente porque estaba tratando de evitarlas. En lugar de estar positivamente enfocado en la información del mercado que indicaría el potencial de oportunidad, estaba más preocupado por la información que validaba lo que más temía. Como resultado, una gran cantidad de información del mercado relacionada con otras posibilidades y oportunidades que existían en un momento dado escapó completamente mi atención, pasándome por alto. La única forma en que podía haber percibido estas oportunidades, aparte de después del hecho, habría sido dejar de lado lo que me estaba causando desviar mi atención de lo que estaba sucediendo en el mercado ahora. No tenía forma de saber lo que me estaba perdiendo hasta que mis creencias sobre la importancia de las pérdidas y de estar equivocado empezaron a cambiar. Una vez que se produjo este cambio de perspectiva, empecé a notar características de comportamiento del mercado y relaciones entre esas características de las que, de otro modo, era totalmente ajeno. En algún momento me di cuenta de que como ya lo había perdido todo, realmente no tenía nada que temer, y como resultado, inadvertidamente, aprendí una de las lecciones más importantes para convertirme en un operador exitoso: cómo aceptar una pérdida sin ninguna consecuencia negativa, sin culpa, ira, vergüenza o autocastigo. A medida que mi miedo a perder se disipaba, estaba viendo y experimentando un mercado diferente porque yo era diferente. Era como si alguien me hubiera quitado unos anteojos que no sabía que existían. Hasta entonces, mi operativa siempre se había visto afectada por mis miedos. No tenía la menor idea de lo que sería operar sin miedo o de que hacerlo fuera siquiera una posibilidad, y menos aún de que fuera, de hecho, necesario para tener éxito. Lo que también se hizo muy evidente para mí fue hasta qué punto todos mis miedos me habían impedido comprender por qué era tan absolutamente necesario tener unas normas de negociación y gestión de dinero claramente definidas que debían seguirse. Todo empezaba a tener más sentido. Cuanto más seguía mis reglas, más confiaba en mí mismo. Cuanto más confiaba en mí mismo, más podía centrar mi atención en las sutiles relaciones del comportamiento del mercado para aprender cosas nuevas sobre el mercado, lo que me ayudaba a convertirme en un mejor operador.
Con el tiempo pude calibrar los efectos positivos que estas nuevas actitudes tenían en mi capacidad para cambiar mi perspectiva y fluir con los mercados. Cuanto menos me importaba si estaba equivocado o no, más claras se volvían las cosas, lo que facilitaba mucho entrar y salir de las posiciones, recortando mis pérdidas para estar mentalmente disponible para aprovechar la siguiente oportunidad. En junio de 1982 empecé a ganar dinero de forma constante para mis clientes, que confiaban en mí para sus operaciones. No mucho dinero para los estándares de la mayoría de los operadores, pero sí constante. Estaba teniendo días ganadores que se estaban convirtiendo en semanas y meses ganadores. Entonces, en algún momento de agosto de 1982, pensé en escribir un libro o al menos en desarrollar un seminario para explicar a otros operadores lo que había descubierto por mí mismo. En el área de la educación había un vacío definido en el mercado. Realmente no había ningún material que abordara la psicología del trading a un nivel de conocimiento lo suficientemente profundo como para ayudar eficazmente a alguien a entender por qué el éxito era tan esquivo. Escribí este libro para abordar lo que creo que es una necesidad crítica para las personas que quieren operar con los futuros de los mercados de valores, de tener un enfoque organizado, sistemático y paso a paso para aprender las habilidades mentales necesarias para acumular riqueza como operador. El secreto de este enfoque es aprender una nueva metodología de pensamiento.